Piali, Neno toca Lilical El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de la segunda trecena. El tonali Jay Cosca Cuautli, tres sopilote rey. Es un tonali del rumbo del Huistlampa, del favorito de la familia de Huitzilopochtli, del sur. El color es el amarillo. Bueno, yo hoy me he puesto de verde porque estoy estrenando esta blusa tan bonita que hicieran allá en Guerrero. Es muy importante ponerse en cada tonali de acuerdo a lo que dicen las energías, las fuerzas, los númenes. Hoy tenemos como señora de la noche a Tlazolteotl, la gran tejedora, la hilandera, la medicina. Y esta blusa está hecha con telar de cintura. Por eso es que hoy me la he puesto para recordar a la señora Tlazolteotl que hace o ayuda a que todo lo que en este espacio-tiempo vemos, en este tiempo del hombre, sea parido. Por eso también en mi collar me he puesto una mujer partera, porque quiero que hoy, después de esta muerte a muchas programaciones limitantes y que viene Coscacuautli a devorar todo aquello que quedara todavía pendiente, bueno, quiero renacer con fuerza, con brío, con ese tono del color del jade, de los chalchihuites, que miren, hoy tenemos a la señora Chalchiutlicue, la de la falda preciosa, en el numeral 3, la que nos invita, como ella, que es el agua que corre sobre la tierra, a fluir, a ir si somos un río que está por ahí serpenteando, encaminarse, dejando atrás lo que ya hemos vivido hacia el mar, hacia ese lugar primordial, al encuentro con esta señora Chalchutlicue, que en la tradición y en la cosmovisión de los pueblos nativos del Semanáhuac era quien recibía a los seres recién nacidos y les otorgaba un nombre. Así que todo este trabajo que hemos hecho como guerreros ocelote, guerreros águila, hoy lo vamos a concretar. Vamos verdaderamente a pedirle a Coscacuautli, al sopilote rey, que devore toda aquella carnalidad que impida a nuestro espíritu volar, levantarse, planear en esos cielos maravillosos con ese viento bajo las alas, para que podamos, como el agua misma, adaptar la forma de las circunstancias que nos contienen, llegar y purificar el área donde estemos, que nuestra esencia sea también como el agua, un espejo en donde aquellos que se miren encuentren su verdad, encuentren alegría, encuentren paz, amor, ternura, sabiduría que se logra a través de aprender de cada experiencia de la vida. Por eso Coscacuautli alude también a la longevidad y a la sabiduría. Muchas personas envejecen, pero no aprenden nada de la vida. Eso no es sabiduría, eso es solamente una piel arrugada. No, hay que aprender, hay que encontrar el sentido de nuestra existencia, como dice Víctor Frankl. Y bueno, ¿a quién tenemos como regente en el signo Sopilote, en el signo Coscacuautli? A otra grande advocación de la gran Tonacacihuatl, que es la mariposa de obsidiana, Itzpapalot. Y como las mariposas, hoy salimos, dejamos atrás todo este trabajo de introspección y abrimos nuestras alas. Ella en la mitología renace del fuego y en las alas trae tepamesh, mucho tecpat hay aquí, mucha luz en esta conciencia, en esta nocturnidad, en donde yo encuentro la luz, soy como Itzpapalot, esa mariposa renacida con fuego en las alas. ¿Quién acompaña a la señora Chalchutlicue, que está en el numeral 3? ¿Qué ave? Hablando de volátiles. Bueno, pues Tloctli, el gavilán, que también tiene garra, que también es un animal que vuela rapidísimo y se lanza en picada y no se le va la presa. Que hoy todos esos sueños, esas ideas, esos propósitos que nos hemos puesto sean verdaderamente atrapados con todo nuestro ser, que podamos manejar nuestras emociones para lograr nuestros objetivos. Vamos a hacer un recuento.
En la trecena tenemos a Quetzalcóatl, el señor del conocimiento, que nos ayuda a entender todo lo que funciona y está aquí en nuestro espacio-tiempo. En el numeral 3, a Chalchutlicue con Tloctli, esa ave que tiene garra y vuela y es cazadora. Que se cuiden los pollitos porque nosotros como Tloctli andamos sueltos. ¿A quién tenemos? Ya dijimos, en el signo, pues a la señora Itzpapalot, advocación de Tonacacíhuatl. Y también la señora de la noche es advocación de Tonacacíhuatl. Así que hay mucha fuerza femenina en este rumbo del sur, en donde sabemos que se fortalece también la fuerza del guerrero. La voluntad heroica es hoy nuestra. Y como Coscacuautli, también podemos pedirle a Coscacuautli que venga y devore lo que todavía ha quedado por ahí. Y si no, podemos ser el mismo Coscacuautli que devore todo aquello que no funciona y limpie el espacio. La casa, el trabajo, todo lugar donde estemos, vamos a dejarlo libre de la podredumbre. Eso me gustó. Y yo les he preparado algo versado. Y dice así: ven, Coscacuautli, la voz que invita a la reflexión en el eco de lo divino, en cada lección, en cada experiencia significativa, revisamos las huellas del tiempo. Reparamos las fallas, mejoramos el arte de ser seres de Anáhuac. Tu fuerza guerrera, cargada de esencia femenina, hoy, Itzpapalot, mariposa de obsidiana, muerte y vida entrelazadas, en tu vuelo un ciclo eterno, el sacrificio de la madre, en el renacer de lo nuevo, desapegándonos de lo obsoleto, nutriendo nuestros sueños. Hoy, en esta jornada, en estas tareas que hemos tenido, porque acuérdense que cuando el sol alcanzó sus cenides que inició Coscacuautli, bueno, pues en esta jornada que llevamos, vamos a emular el poder del Coscacuautli. Limpiamos nuestro árbol familiar, despojándonos de secretos, hallando utilidad en lo desechado, con mirada profunda, que la fortuna nos abrace, porque somos abundantes. Cada paso un intento primordial hacia la libertad, consciente de lo que somos y de la grandeza de nuestro corazón, de nuestra esencia divina. Yo soy hoy quien devora lo muerto, los secretos que pesan en el corazón, quien llegando a los huesos descubre su esencia divina, declara su verdad, reclama su herencia, porque vivir de despedidas es arrastrar la muerte interminable. Hay que aprender a darle vuelta a la página. Escuchamos con atención, respondemos con serenidad, callamos cuando no hay palabras. La experiencia, una construcción de significados, hoy se nos dará porque Coscacuautli devora lo muerto y nos limpia. Somos la fuerza feroz de Itzpapalot, el filo que rasga la oscuridad. Nos atrevemos a ser seres de Anáhuac, ese cambio constante, con alas de gran envergadura, sentidos agudizados, acechando pacientemente, descubriremos más allá de lo visto. En el aroma del Xochitlalpan, vamos a libar las flores en un vuelo libre. Como Tlazolteotl, tejeremos nuestros destinos. Como Chalchutlicue, pintaremos de verde los caminos. Que la tierra arrebate lo que es suyo. Pero nosotros hoy somos más que cuerpo. Somos un espíritu tonado, fuerza femenina que se levanta, porque lo femenino no habita solo a las mujeres, sino también a los principios masculinos. Que hoy seamos todos Coscacuautli. La muerte de lo que no es vigente
nos nutre. El conocimiento es nuestro alimento. Hoy alcanzamos la sabiduría, como el sopilote rey, sin miedo, sin envidias, en paz y en libertad. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Yeycoscacuautli. De gran envergadura son mis alas, mis sentidos están acrecentados. Yo soy quien se acecha pacientemente. Con mirada profunda descubro que hay algo más allá de donde miré ayer. Mi agudo olfato percibe el aroma de las flores del Omeyocan. Ahí yo soy Itzpapalot, libando flores. En el vuelo libre de mis pensamientos, soy también Tlazolteotl, la sabiduría tejiendo mi destino. Más aún, hoy también soy Chalchiutlicue, fluyendo, pintando de verdes los caminos, esos que recorro, esos que he dejado para que otros también conozcan y aprendan de mi andar. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Bueno, pues Onca Timomati, Onca Timomati y Mictlán, y Pan Mictlán. Ya revuelvo el inglés con el náhuatl y el español. Bueno, se vale. Timota.